fue peor que la deuda de la dictadura. Los gobiernos de la democracia firmaron contratos que los militares no se animaron a firmar. En segundo lugar, que, como le digo, un capítulo de uno de mis libros, la complicidad parlamentaria del 84 hasta hoy ha sido fundamental para el endeudamiento. Cuando el juez Martín Anzoátegui, que fue el primer juez de la causa, estaba empezando a investigar la deuda, dos diputados justicialistas, Adán Pedrero y Miguel Duramuno, presentaron un pedido de crear una comisión investigadora en el Congreso Nacional. La mayoría radical liquidó esa posibilidad. Pasó el tiempo y cuando viene Menem, en el año 92, varios diputados radicales, dos que habían colaborado con mi padre, presentan el pedido de crear una comisión investigadora y ahí la mayoría justicialista abortó totalmente la posibilidad de hacerlo. Pero claro, nadie se hace responsable de todo esto, porque algunos se hacen los distraídos y no, esto es la dictadura y después nosotros no tenemos nada que ver. Y es tan grave la responsabilidad parlamentaria que uno de los procesos de endeudamiento más grandes, que fue primero el de Menem y después el de Macri, en el caso de Macri no emitió un solo bono de deuda que no le había autorizado el Congreso donde no tenía mayoría, con excepción del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que tenía facultades legales para contratarlo sin pasar por el Congreso. Y cuando a veces me preguntan por qué esto de la invisibilidad de la deuda, es porque hay un elemento fundamental que no tiene que ver con la deuda del Estado, sino con la deuda de los privados, a los que Milei ahora dice que va a ser el futuro de nuestro país, las inversiones de los privados. ¿Por qué digo esto? Como decía Pablo recién, cuando asume Alfonsín, su primer ministro de Economía ordena una investigación de la deuda privada en el Banco Central. Esta investigación duró 1 año y 3 meses, porque eran tanto los fraudes que los inspectores ponían en evidencia de todas las empresas nacionales y extranjeras que operaban en Argentina, que quedó esto mejor hacerlo desaparecer. Porque no eran deudas. Yo cuando a veces leo en algunos libros de historia la taxación de la deuda privada, decir eso no significa nada, porque un país, un Estado puede hacerse cargo de deuda de los privados para evitar que una empresa vaya a la quiebra para que deje la gente en la calle. El tema es que aquí, cuando se investigó, se demostró que eran deudas absolutamente ficticias, constituidas en complicidad con los bancos extranjeros para beneficiarse. En 1984, el Banco Central informó al Juzgado Federal número 11, que investigaba el problema, que el monto de la deuda de los privados eran 23.000 millones de dólares, casi la mitad de la deuda dejada por la dictadura. Ese dinero a hoy, actualizado al 30 de diciembre, son 156.080 millones de dólares. ¿Qué pasó con esa auditoría? La tiraron a la basura, desapareció el Banco Central y pude reconstruirla en gran parte porque conocía a los auditores, los llegué a declarar al juzgado, presentaron los duplicados oficiales de lo que habían investigado y ahí estaba claramente cómo se había la arquitectura de ese fraude. Pero claro, de esta auditoría nadie sabe nada, como de otra que se hizo en el 92. En el 92, en ese momento era presidente del Banco Central, el doctor Roque Fernández, y declaró que el Banco Central había perdido entre el 80 y el 90 64.000 millones de dólares. A causa de eso, el presidente Menem, gran patriota él, decidió crear una comisión investigadora que estaba integrada por el doctor César Arias, que era su secretario de Justicia, el doctor Ricardo Molinas, que era el procurador, era el fiscal de investigación administrativa, y el doctor Oscar Weber, que era el procurador general de la Nación. Estos 3 funcionarios investigaron en medio de enormes problemas, pues como siempre no le daban la información a los ministerios, el Banco Central siempre era reticente, hasta que después de 1 año concluyeron que no eran 64.000 los que había perdido el Banco Central, sino 104.000 millones de dólares, de los cuales más de 70.000 habían beneficiado al sector privado. ¿Qué hizo Menem con esa auditoría?
Lo mismo que la de la deuda privada. Desapareció, nunca se supo, y no conozco a nadie de los que andan en temas económicos que alguna vez la haya mencionado. El fiscal Federico Delgado, que era el fiscal de la causa penal, empezó a buscar a ver dónde estaba, porque mi padre amigo el doctor Arias, y sabía de la investigación que se había hecho, pero nadie la conocía. Y finalmente, después de rastrear en ministerios y en reparticiones, se consiguió un duplicado de una investigación que es escalofriante lo que cuenta. Además de contar los problemas que habían tenido, los beneficios para el sector privado. Bueno, esa cifra de 70.000 millones de esa década, a dinero de hoy, son 246.000 millones de dólares. Imagínense lo que podría ser la Argentina sumando ambas cifras. Pero claro, como este es un país al margen de la ley, como diría un gran jurista, Carlos Nieto, que fue el autor intelectual de Juicio a las Frutas, nunca pasó nada. Entonces, cuando viene Alfonsín, renegócia la deuda, a pesar de que había dicho que la iba a cuestionar. Alfonsín se va, después de haber negociado la deuda con el Club de París, una deuda francamente ilegal, además porque era deuda mayormente contraída para compra de armamentos e importaciones que no se habían declarado. Y viene Menem, hace un plan que cuando se firmó en 1992, el ministro Cavallo dijo: la deuda en el año 2000 va a ser un lejano recuerdo. Cuando se firmó el plan eran 62.000 millones. Cuando se murió Menem eran 145.000. Y vino el moralista Fernando de la Rúa, que iba a transparentar todo, y a través de dos planes, primero el megacanje, el blindaje financiero, y después el megacanje de título de 2001, sugerido a caballo por David Woolford, que era el CEO del First Boston, nos endeudó en más de 50.000 millones más, que fue lo que heredó Néstor Kirchner en el año 2003, después del default de Adolfo Rodríguez Sá. Kirchner reestructuró la deuda como pudo, pero es un verdadero delirio decir que la deuda bajó un 70% porque no resiste el menor análisis. Y cuando yo me acuerdo que vi el primer decreto de Kirchner, el 19 de marzo del 2004, dije, vamos mal. ¿Por qué? Porque en ese decreto Kirchner volvía a someter a la Argentina a la jurisdicción de los Estados Unidos, a la legislación norteamericana. Se renunciaba a la inmunidad soberana del Estado y, hecho gravísimo, contrataba como abogados de la Argentina en el exterior a los mismos abogados contratados por Menem en 1989. Un célebre grupo de abogados, Clery, Gottstein y Hamilton, que no beneficiaron para nada a la Argentina a pesar de haber sido contratados por nosotros, para asesorarnos en todos los procesos de endeudamiento. Y por eso el Ministerio de la Argentina, esos abogados contratados por Menem, fueron reconocidos como abogados por Menem los contrató, los reconoció De la Rúa, los reconoció Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, Mauricio Macri, y hoy siguen siendo los abogados de la Argentina. Es decir, han cambiado distintos gobiernos, pero estos sujetos siguen asesorando al país en todas las cuestiones del endeudamiento. Con un problema, no son abogados que analicen los contratos y defiendan al país. No, se limitan a firmar dictámenes que le preparan los acreedores. Esto lo puede verificar a través de las investigaciones que hizo el Ministerio de Economía, pero además, cuando fui asesor del presidente del Ecuador, de Rafael Correa, y miembro de la auditoría ecuatoriana, como vimos que el proceso de endeudamiento era exactamente igual al argentino, me acuerdo que pregunté, ¿qué son los abogados del Ecuador? Los mismos. Pues claro, esto que hablaba Pablo de cómo funciona el poder, fue una matriz que nos plantearon a todos nuestros países para que los centros financieros se enriquecieran a nuestra costa. Y no hubo un solo gobierno que se le ocurriera auditar la deuda.
un solo gobierno que quisiera modificar la estructura legal, porque una de las cosas, que es lo que de alguna manera me he especializado, ¿cómo es posible que hoy, año 2024, tengamos leyes fundamentales que tienen la firma de Jorge Rafael Videla y de Alfredo Martínez de Oz? Que no solo ningún gobierno quiso cambiar, sino que además fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2013 y en el 2014. Pero claro, cuando yo veo a los diputados actuales, de hace unos años, que hablan y cuestionan, digo, pero esto es perder la memoria, porque los proyectos de ley, los que avalaron, está la firma de todos ellos. Cuando Macri, después del fracaso de sus políticas, decidió acordar con el Fondo Monetario, un conjunto de diputados del Frente para la Victoria y otros salieron a decir que cómo no pasaba por el Congreso esa deuda. Claro, yo me acuerdo que lo puse en mi libro, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente que avaló los mecanismos legales para que Macri pudiera hacer eso, ahora lo viene a cuestionar? ¿Y por qué digo esto? Porque en 1992, Menem, a través de la reforma del Estado, que siempre digo, no es la reforma del Estado, es la venta del Estado, porque estaba destinado a liquidar todas las empresas públicas, dicta la ley 2456 de Administración Financiera, por el cual se establecía en el artículo 60 que todo proceso de endeudamiento debía pasar por el Congreso, excepto, lo dice la parte final del 60, los créditos que pueda pedir el Estado Nacional a los organismos multilaterales de los que forme parte. Ergo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, etc. Esa ley fue prorrogada porque supuestamente con la Constitución del 94 a los 5 años caducaba la liquidación delegada, pero no, fue prorrogada sistemáticamente y ratificada definitivamente en 2014. A esto se suma esta entrega permanente, que todos los contratos de endeudamiento y de cualquier naturaleza firmados por el Estado, invariablemente la Argentina se somete a dos jurisdicciones, Gran Bretaña y Estados Unidos, y además de eso, someterse, renuncia a la inmunidad del Estado en caso de cualquier conflicto legal. Además de hacer eso, y lo siguen haciendo todos los gobiernos sin excepción, determinó que la Argentina se asociara al Convenio de Washington, por el cual somos parte de que algún conflicto en 100 años en que intervienen, firmó 53 tratados bilaterales de inversión, con la justificación de que firmando esos tratados significaba que la Argentina iba a ser un receptáculo de grandes inversiones. Brasil, que es el receptáculo de mayor inversión extranjera directa, jamás negoció uno de esos tratados. Con lo cual, es simplemente someterse no ya a un tribunal extranjero, sino a 3 árbitros privados que en general representan intereses de los inversores, para que ellos, a través de un laudo que no se puede cuestionar porque es inapelable, decidan, como lo ha hecho siempre, la Argentina no tiene razón y tiene que pagar. Cuando digo que en todos los contratos, es porque no son los contratos de deuda. En el año 2003, la señora de Kirchner firmó contratos con China, sometiéndose a Gran Bretaña. Mauricio Macri hizo exactamente lo mismo, y cuando se entregó una gran reserva de petróleo en Vaca Muerta a Chevron en el 2013, y una semana y media después la segunda reserva mundial de gas a Dow Chemical, uno de los contratos era secreto, el de Chevron. Hasta que un amigo mío, el senador socialista Rubén Giuliani, interpuso un recurso a amparo para que le mostraran el contrato porque se negaba. Bueno, después de recorrer todas las instancias, finalmente llegó a la Corte porque se lo rechazaban, y la Corte ordenó mostrar el contrato. Cuando viene Mauricio Macri, en 2015, da la orden de que no se muestre el contrato a pesar de que había sido firmado por otra gestión. Y a partir de ahí empieza todo un plan
para ocultar el contrato, aunque era un fallo de la Corte por el cual no había posibilidad de negarlo. Después de montones de chicanas de todo tipo, finalmente en septiembre del 2016 se pudo ver el contrato. ¿Por qué no lo quería mostrar? Porque era un contrato firmado entre una offshore de YPF, situado en un paraíso fiscal, y otro offshore de Chevron en otro paraíso fiscal, y en el medio de ese contrato estaba la constitución de ocho sociedades offshore para evitar que Chevron tuviera problemas fiscales, porque el Ecuador había pedido al Estado argentino un embargo de todos los activos de Chevron. Entonces, claro, cuando un país cede su jurisdicción, cuando un país se somete a otra legislación, cuando todos los gobiernos de los últimos 40 años no tienen conciencia de lo que es la soberanía argentina, lo que estamos viendo en este momento es lógico de ocurrirá. ¿Cómo es posible que una deuda que la dictadura dejó en 45.000 millones de dólares, después de haber pagado 400.000 en 40 años, hoy, al 30 de junio, no se sabe el último mes porque el Ministerio lo da con mucha demora, la deuda pública de la Argentina sea 444.000 millones de dólares? Y el libertario Milei, que ha logrado superávit fiscales por el equivalente a 1.500 millones de dólares en 6 meses, guarda sepulcral silencio que la deuda en 6 meses aumentó 64.000 millones de dólares. 64.000 millones. Entonces, cuando yo veo los diarios y veo a los economistas que festejan 1.500 millones de ahorro, digo, y de la deuda de creación no dice nada, ¿qué son 1.500 ante 64.000? Y ahora el ministro Caputo, gran endeudador él, dice que va a pagar, tiene la plata para pagar la deuda del año que viene. El año que viene hay que pagar 20.000 millones de dólares de intereses. No existe la menor posibilidad que la Argentina lo pague, excepto que el fondo nos tire algo de plata y algún acreedor privado que no creo que lo haga, por lo cual no sé qué van a hacer, sino limitarse a lo de siempre, refinanciar. Todo esto está absolutamente documentado en la Justicia Federal, que nunca quiso hacer nada, a pesar no solo de mis esfuerzos. Yo he contado con el trabajo enorme que hizo el fiscal federal Federico Delgado, que lamentablemente murió en agosto del año pasado, donde se cansó de cuestionar a las autoridades algo fundamental. Señores, podemos hablar del imperialismo norteamericano, de los factores de poder, de los bancos acreedores, y los argentinos que firmaron todos esos convenios, de los jefes de Estado, de los ministros de Economía que aceptaron ese vasallaje y que hoy en día siguen actuando en política y siguen hablando y pareciera que hubieran perdido la memoria. Pero claro, ellos pueden perder la memoria, pueden decir cualquier cosa, pero los testimonios y las evidencias están perfectamente acumuladas en una causa que el juez que interviene decidió cerrar definitivamente hace 2 meses. Y que el fiscal de la causa actual, el doctor Rívolo, decidió no apelarlo porque supuestamente son cuestiones económicas del gobierno, no judiciales. Y para ajustarme al horario que me dijeron, voy a contarles 2 cosas que son realmente interesantes y muestran el grado de sometimiento que hemos tenido. En todos los contratos que celebra el Estado es obligatoria la opinión del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional. En las investigaciones que hice en el Ministerio de Economía, primero una vez encontré 3 cartas interesantes dirigidas a la comunidad financiera internacional en el año 1992 para que apoyaran al presidente Menem. Una firmada por Michel Cantezú, director gerente del Fondo Monetario, la otra por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, y la tercera por Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué decían en esas cartas confidenciales, nunca mostradas? Que había que apoyar el proceso porque el presidente Menem se había comprometido
a vender todas las empresas públicas, especialmente las alimentos petroleros fiscales, a modificar la legislación laboral que era restrictiva para las empresas extranjeras, a privatizar el sistema jubilatorio y a poner en la calle a toda la gente que fuera necesario para que el plan funcionara. A esta maravilla se suma que en todos los contratos que se firmaron se violaron totalmente las leyes nacionales, pero el procurador dijo que estaba todo perfecto, que no había objeciones que hacer. Un día, en visita al Ministerio de Economía, una empleada, que después no la pude ver más porque la ascendieron para que no me viera, me da la copia del dictamen que tenía que dictar el procurador, en inglés, con la traducción hecha en el Ministerio de Economía. Y me dice, esto es lo que se firmó, porque esta es la minuta que nos mandaron los abogados Milbank, Tweed, Hadley y McLeod, que son abogados de la banca Morgan. Yo me fui a la Procuración del Tesoro inmediatamente, porque no podía creer que nuestro abogado hubiera firmado lo que le había preparado el acreedor. Y sí, el doctor Alberto García Lema, que era procurador del Tesoro de la Nación, firmó ese dictamen que le habían impuesto el Citibank y el JP Morgan. Con la desvergüenza que en la parte final del dictamen decía que como él no conocía la legislación de los Estados Unidos, se confiaba en lo que decían los abogados norteamericanos. ¿Cómo es posible que una reestructuración de deuda de 32.000 millones de dólares alguien diga que no conoce la legislación del país al cual iban a estar sometidos esos contratos? Y para terminar, broche de oro de lo que es el sometimiento. Como se hizo el plan Brady tenía una garantía que eran bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos. Yo lo pude investigar mejor en Ecuador, porque en Ecuador tenía un decreto del presidente que nos autorizaba a ver absolutamente todos los archivos, no como acá que todo permanece en secreto y es muy difícil acceder a papeles confidenciales. Cuando veo ese contrato de prenda colateral, todas las cláusulas eran a favor del acreedor, que eran el Citibank y el JP Morgan, que era lo que coordinaban el conjunto de bancos. Excepto una a favor del deudor, que en el derecho romano germánico que nos rige es lo que se llama la teoría de la imprevisión, que cuando las circunstancias exteriores modifican un contrato en desmedro de una parte, la parte perjudicada pues evita el reajuste. Se supone que en un plan que duraba 30 años no se iba a pedir el reajuste o el cambio o discutir el día 29. Sin embargo, para mostrar cómo los grupos financieros se burlan de nosotros, que nos creemos muy vivos, la cláusula decía exactamente así, que se iba a tener derecho a esa opción después de 21 años menos un día de la muerte del último de los rebeldes vivos del embajador de los Estados Unidos en la Corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre de que fuera presidente de los Estados Unidos. Que me acuerdo cuando le mostré al presidente Correa eso, él creyó que yo había traducido mal la cláusula porque estaba en inglés. Lo que me dije, no, presidente, esto ha sido traducido por los traductores oficiales del Ministerio de Finanzas. Y su reflexión fue, bueno, quiere decir que cuando se muere el último de los Kennedy, en el año 3000 posiblemente, tendremos que esperar 21 años menos un día para poder discutir algo que... Ahora, cuando yo leí esto, es tan bárbaro que pensé a lo mejor esta cosa tan loca del sistema financiero pone estas cosas, ¿no? Y se le envié a varios juristas amigos en Europa que me preguntaron, primero me pidieron la foto del original, porque no podían creer que un gobierno hubiera firmado semejante cosa. Dios se firmó. Pues claro, hoy estamos con una Argentina endeudada, sin posibilidad de pagar absolutamente nada, con un país que ha pagado un promedio de 10.000 millones de dólares anuales en concepto de intereses de una deuda originalmente espuria que ha causado lo que estamos viendo, el 25% de pobres,
una marginalidad espantosa, una indigencia creciente, y ningún gobierno quiso enfrentar este problema como lo enfrentó el Ecuador, un país más chico de la Argentina, sin posibilidades económicas, pero dijo, señores, hasta acá. Si no hacemos hasta acá, como dijo Pablo, la Argentina no tiene ninguna posibilidad, porque el año que viene son 20.000, en el 2026 seguramente serán 23 o 24.000 más, porque Guzmán arregló con el fondo, pagar la deuda de Macri y blanquearla con plata del fondo, y después pagarle al fondo esa deuda hasta el año 2034. Si no hacemos nunca más sobre eso, seguiremos nuestro camino de cadencia y creo que la Argentina se merece otro. Muchas gracias.